cuáles son los detalles de una jornada que iba a marcar tan profundamente a todas las generaciones de nuestro país. Sí, y vamos a hablar de un proyecto que se llama El Mapa del Golpe, Santiago de Chile, 11 del 9 del 73, literalmente un mapa, una edición muy bonita, muy interesante de ver, que busca de alguna manera poder identificar 20 lugares y hechos fundamentales para comprender la historia de lo que pasó en el golpe. Así se define. Estamos con su autor, con Ignacio Vidaurrázaga. Él es autor del Mapa del Golpe, también es periodista, magíster en literatura, premio de la Municipalidad de Santiago también por sus escritos. Bienvenido, Ignacio, gracias por venir a contarnos de qué se trata este mapa. Muy bonita la edición, te felicito. Gracias. Bueno, lo primero es saludarles, Aldo Chapacase, que tiene una pronunciación supongo especial, veía como Isabel Tolosa y al trabajo de ADN 91.7. Yo soy autor, soy coautor con Tono Roja, porque quizás lo particular de este trabajo es que nos plantea un problema a quienes escribimos. Hay que hacerlo en corto, microhistorias. Caracteres, te dan determinados caracteres para esto, para esto. Y ahí tienes una persona al frente que es el diseñador, un diseñador que conozco desde hace mucho tiempo y con el que trabajamos juntos, que es Tono Rojas de Negro Editores, y fuimos buscando construir esta idea de esencialidades y también de a quién íbamos a dirigir esto, quién queríamos que pudiera conocer este mapa, que es como una estampilla. Las conmemoraciones tienen ciertos hitos, tienen ciertos objetos que son, uno podría decir, guardables. Por eso no tenía que ser virtual, tenía que ser concreto, físico. Ese ha sido el propósito, buscar esas esencialidades, puntos, lugares, pero no solamente las cosas, entre comillas, heroicas, muchas conocidas. El mapa en lo sustantivo está basado en entrevistas que he venido construyendo en los últimos 10 años, en la investigación del martes 11, la primera resistencia, 2013, el OM, y luego en los 2 libros del Mir de Miguel, que son los que ganan premio por memoria histórica en la Municipalidad de Santiago. O sea, esto se expresa en un mapa, pero tiene una historia. Pero además había que encontrar en este día duro, trágico, que hasta el día de hoy rebota y que rebota en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, había que encontrar aquellos datos distintos. Por ejemplo, la cartelera, que se estaba exhibiendo en alguno de los 70 cines. Y entonces uno se encuentra con sorpresas, como por ejemplo, que la exhibición en lo que se exhibía, en el cine Astor se exhibía una larga lista de cruces. En el Bandera, El mundo está loco, loco. Entonces uno empieza a hacer guiños, empieza a hacer conexiones, y ahí se mete en lo que se denomina en literatura el intertexto, cómo las cosas se relacionan. Pero digo, no todo es dramático, heroico, etc. Entrevisto a un periodista amigo que seguramente ustedes conocen, César Abued, y le digo, César, ¿qué edad tenías tú para el 11? 13. ¿Y te acuerdas del sonido de los aviones sobre Santiago? Nada. Pero, ¿dónde está? Tú estabas en Santiago y no te acuerdas del sonido de los aviones. Nada. ¿Y qué hiciste el 11? Acompañé a mi mamá y fui al kiosco a comprar la revista Estadio. Porque en esa revista Estadio salía el goleador de Talca. Entonces nos vamos encontrando con situaciones que se combinan a lo dramático del momento, a lo que está sucediendo. Yo en ese momento tengo 18 años. Y es cierto, esto nace de un trabajo largo de investigación, de muchas entrevistas, pero también detrás de esto está lo vivencial. O sea, a los 18 años soy un estudiante que va a un lugar donde nos tenemos que reunir, ¿no es cierto?, para ver, para esperar instrucciones, esperar armas, ver cómo se resiste ese golpe, etcétera. Y luego, bueno, hay una historia larga de todo. Y permítanme, Aldo e Isabel, empezar esta conversación haciendo una memoria súper concreta. La próxima semana
se van a cumplir 37 años del secuestro y ejecución de mi hermano Gastón Fernando, profesor, artista plástico, junto con Pepone, José Carrasco Tapia, a quien conocí muy de cerca, Felipe Rivera y Abraham Muscabli. 37 años han transcurrido. Seguramente hubiera sido distinto la vida junto a ese hermano que el año 86, junto con estas 3 personas, son secuestrados como venganza al atentado frustrado. Ignacio, cuando tú ya habías escrito e investigado a propósito del golpe, sí. Habías escrito e investigado el 11 de septiembre, esta vez vas a un registro, a un espectro más amplio que contempla un montón de cosas muchas veces abandonadas por la historia. Tú tenías 18 años, nos acaba de decir para el 11. Liceo de Aplicación, 18 años. 18 años. ¿Qué sensaciones te despertó ir a estas pequeñas historias que contribuían al mapa? O sea, primero, Aldo, no las conocía. O sea, busco en libros, porque hay otros autores, cito otros autores. Por ejemplo, me preocupaba mucho saber dónde estaba Danny Edward, el dueño del Mercurio. ¿Ya? Y lo encontré en un libro de el periodista Herrero, Víctor, y él está en Barcelona y pide champaña especial porque va a brindar por el almirante Merino. Dice, mi amigo lo hizo, mi amigo cumplió. Un dato importante porque en el fondo uno dice, si ustedes se fijan, en ninguna parte de este mapa está Pinochet. En ninguna parte está Pinochet. Y eso no es un detalle. A propósito que lo he escuchado hablar de la película esta de la omnipresencia. Me encuentro con detalles. ¿Qué pasó? El gobierno de México nos facilita la foto, cómo llega la Tencha Bussi a Ciudad de México, cómo es recibida por la primera dama. Después, los detalles de la cartelera. Pero, por ejemplo, yo había entrevistado a Héctor Valeria, que era alguien del aparato de seguridad del Partido Socialista y que tenía que proteger al ministro José Toá. Sí. Pero Héctor tiene 1,65 m y José Toá 1,95 m. El escolta, pero está en una foto que es indesmentible, y están juntos entrando a la moneda cuando José Toá con toda la certeza dice, este gobierno termina en 1976, le dice a los periodistas. Y él está detrás, junto a... O sea, hay una serie de detalles. Por ejemplo, hay cosas que hasta el día de hoy no sabemos. Hubo francotiradores en el centro de Santiago disparando a los tanques. O sea, el centro de Santiago son verdaderos desfiladeros de cemento. Y hasta el día de hoy no sabemos. Pero yo recuerdo, el día 12 o 13, fui del lugar donde estábamos, me afeité, me puse una chaqueta, me saqué la pinta de izquierda, humirista, etcétera, los bototos, y fuimos con una compañera, María Isabel Lluí, detenida desaparecida, fuimos a ver qué pasaba, qué había pasado en la moneda. Uno dice, qué imprudencia, era curiosidad. No nos convencíamos de la situación. Y habían cadáveres en el centro de Santiago que quedaron ahí, o los dejaron. Me acuerdo que en Teatinos, debajo del Ministerio de Tierras y Colonización, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a alguien que me diga, tengo 10 minutos, 15 minutos. ¿Ya? Está dirigido a alguien que quiera conocer, quiera interconectar estas microhistorias, pero además que pueda agregar sus propias historias, microhistorias. O sea, ¿quién no tiene historias del golpe de una u otra forma? ¿O qué estabas haciendo ese día? Como la pregunta. Y esa es la pregunta que te quiero hacer, porque tú le preguntabas a un periodista que no se acuerda, que tenía 13 años, ¿tú te acuerdas de...? Yo me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas del ruido de los aviones? O sea, me acuerdo, era la banda sonora del martes 11, yo diría, comienza con, para mí, yo estoy en Lord Cochrane con 10 de julio, en un departamento. Estoy yo con Gastón, nos estamos despidiendo de mi madre, que es jueza en el norte y que se va.
y nos dice: hijos, cuídense, lo único que les pido es que me llamen. Lo único que les pido es que me llamen. No podía impedir que un joven de 18 y 17 fueran a donde tenían que ir. Escuchamos tanques, por Lord Cochrane avanzan tanques que vienen del Tacna, y el Lord Cochrane tenía adoquines. Entonces el primer ruido son el tanque sobre adoquín, las orugas, es una cosa impresionante. Después vienen los bandos. El bando es cortante, son frases cortas. Ahora ya sabemos que los hacía Puga. Esa es una investigación notable. Después voy en una micro hacia el Amunátegui, hacia el sector de Mapocho, Matucana, que es donde tengo que llegar, donde va a llegar Pepone también, donde va a llegar José Carrasco Tapia, y la micro empieza a hacer un recorrido loco, que es el que le permitían las barreras. Y uno ahí en la radio, con radio a pila, y mira, están las palabras de Salvador Allende, sigue, y balazo, 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 un fondo. Y ya al final estamos en Matucana con Mapocho y vienen los aviones y se mueve el piso. Entonces, de ahí la banda sonora no cambia, es balazo, blindados, y entramos en un silencio. La televisión está en el Pato Donald, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos en la calle, nos guardamos, nos juntamos. Me acuerdo, hay 2 periodistas que en ese momento encabezaban esa estructura del MIR: José Carrasco Tapia y Máximo Ojeda, David, alguien muy interesante que hacía programas para niños, etcétera, etcétera. Y luego vuelve José Carrasco Tapia y nos dice: no hay nada que hacer, nos tenemos que replegar. El día 11 tiene una banda sonora, es loco, habíamos estado meses acuartelados esperando, trabajadores, estudiantes, etcétera. Llega esto y poco efectivo se tuvo que hacer. Ese es mi recuerdo del 11, y pensar que hay que irse a la clandestinidad. Y es un mapa donde hay de todo, ¿ah? Porque, pucha, así como la Isabel se puede identificar con el Mono García, que es el delantero de Rangers de Talca, que aparece en la portada del estadio, la última edición antes que salga. Está la historia de Álvaro Reyes, el doctor de Colo-Colo, que protege a la Payita, que es el traumatólogo que salva al amante de Salvador Allende en aquel momento. Está el Estadio Nacional. Queremos proponerles una cosa en un mapa que me parece increíble a partir de pequeñas historias, como ya las definía Ignacio. ¿Regalemos mapas? Ya, pues. ¿Te parece, Ignacio, que la gente que nos escriba? Con una condición, en el más 569-7772-7572, más 569-7772-7572, cuéntenos en pocas líneas qué hacían para el 11. Bien. ¿Qué estaban haciendo para el 11? Eso, ¿dónde estaban? ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué recuerdan? Este mapa, me gustó tu frase de la banda sonora de ese día. A mí me pasa que yo estaba en la guata de mi mamá para el 11. Entonces mi mamá tenía 6 meses, por lo tanto mi recuerdo es posterior, mi recuerdo es en dictadura. Yo tengo algunos recuerdos, por ejemplo, yo soy de Talca y vivía muy cerca de la Universidad Técnica del Estado de Talca, y me acuerdo que para llegar a mi casa a los 10, 11 años siempre habían protestas, entonces me mandaban con limón y con un pañuelo para el colegio, porque obvio que a la vuelta me iba a encontrar con una protesta. Eso era parte de la vida de mi vida, digamos. Aquí logramos poner son 26 historias. Lo que pasa es que en algunos casos las historias coinciden en un solo espacio. Por ejemplo, Farideh Serán. Sí, Serán la entrevisto para el MIR de Miguel. Ella está militando en el MIR, y Farideh me dice: Farideh, ¿cómo comienza tu día? Y me dice: yo tenía una sola cosa clara, que habían unas entrevistas en la revista Chile Hoy, en el barrio Seminario, que tenía que ir a buscar. Y me pongo de acuerdo con Marta Hanecker, ya una notable periodista e intelectual, latinoamericana diría, porque Marta Hanecker escribió, y nuestra misión primera es ir a buscar esas entrevistas, porque ahí hemos conversado con militares democráticos de distintos rangos. Y si caen esas grabaciones, nosotros vamos a ser responsables. Y parten en esa tarea, las logran recuperar. Son cintas, digamos. Son cintas, las logran recuperar, y después Farideh se va a otro lugar donde tiene que
reunirse su estructura, su grupo, etc. O sea, no olvida ser periodista en medio de la situación, salva las pruebas, salva lo que puede significar la vida o la muerte de aquellas personas. Las asambleas fueron otro detalle. En Santiago, yo diría que si uno imaginara un dron, uno vería que la gran masa, por decirlo así, de las personas arranca del centro. Miles de personas volviendo del centro en una hora inusual. No había locomoción en algunos casos. Entonces se alejan. Y unos pequeños grupos, de unos cuantos centenares, lo que hacemos es volver al centro a algunos lugares, que son los sitios donde tenemos que estar. Y ahí está descrito una asamblea en el Pedagógico de alguien que hoy día es una profesora, una gran estudiosa, Soledad Bianchi, que va al Pedagógico, al lugar donde ella tiene que estar. Pero esas asambleas hubo en el Hospital José Joaquín Aguirre, nosotros estábamos en la industria Camin Diesel, en liceo, en poblaciones, se van a diluir en el curso de la tarde, pero es parte de lo que existió de ese mapa. Ahora, ahí hay 26 historias. Yo alcancé a hacer 45, estas fueron las que seleccionamos, y a propósito de estar en La Guatita, una señora, Lucy, venía a punto de parir por Matucana en un auto sin parabrisas, y la detienen los militares, y tiene que bajarse, le revisan su maleta, etc. Y va a una clínica del sector cercana, y se fue duro. A su hijo lo tuvo por ahí por el 15, 16, 17. Fue duro esto de escuchar las balas mientras paría, porque iba con síntomas de parto, se demoró un poco. Esas cotidianeidades son significativas. Yo hablé con el hijo primero, que me dijo, yo nací en medio del 11. A ver, cuéntame la historia. Cuando uno empieza a recoger historias y conecta esas historias, esto adquiere otro sentido, otra humanidad. Yo ya había entrevistado a escoltas de Salvador Allende. Y de hecho, el sábado 9, en el lanzamiento del mapa, vamos a estar con 2 escoltas. Silvio, que es Juan Oces, que es el único vivo que combatió en el segundo piso de la Moneda, un profesor, un académico que vive en Holanda y que está en estos momentos en Chile, Juan Oces Beltrán. Vamos a estar con Milton Silva, GAP de Tomás Moro, que facilitó la salida de la señora Tencha. Vamos a estar con Celsa Parrau, enfermera, que a ella la detienen en Indumet, cuando cercan Indumet. Y vamos a estar con el escolta del ministro Toá, Héctor Valeria. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en la librería del Fondo de Cultura, en Avenida Bulnes con Tarapacá. ¿Y es abierto? ¿Pueden es abierto, de hecho ya el mapa está en Busca Libre, está en la librería del Fondo. El fin de semana va a estar distribuido seguramente en librería. Y además, y una cosa muy importante para nosotros, 2 cosas muy importantes. Uno, que tuviera que ser un precio accesible. Vale 4.000 pesos. O sea que todas las personas que puedan querer un mapa puedan tener acceso al mapa. Y segundo, para nosotros muy importante, este trabajo hacerlo con la Librería de México. Viene el presidente de México y México fue muy importante en la ayuda y socorro en un momento difícil. Hay que decir, Ignacio, que bueno, nosotros vamos a regalar 3 de estos mapas, como decía Aldo, para la gente que nos escribe y nos dice que hacían para el 11. 4, Isabel. 4, mira, uno más. Dejo otro. Fantástico, 4 mapas. Hasta las 11 vamos a estar, Camila va a estar recibiendo y después luego se comunica con ustedes para entregárselo al WhatsApp más 569-7772-7572. Nos escriben que estaban haciendo para el Día del Golpe y fíjate que no han escrito harto, para que tú sepas, ahí quiero leer algunos muy poquitos. Dice Elin Magún Lucero, ella para el 11 tenía 2 años, pero eso no importó para querer saber qué ocurrió, pero eso no importó para que yo me interesara y sintiese dolor por todo lo ocurrido y que hasta ahora no hay justicia, no sabemos dónde están. Hay personas que nos dicen, bueno, yo estaba en Maipú, supongo que estaba en casa, tenía 2 años, crecí en dictadura, con la muy buena suerte de que nada de esto me afectó.
¿Qué hacía yo para el 11 de septiembre? Tenía 9 años, me despertaron los aviones Hunter y los disparos en la UTE. Yo vivía al lado de la Villa Portales, nos dice Pablo, y ahí van contando las historias. Está muy interesante lo que está pasando en nuestro chat. Aldo, no sé si quieres leer algunos tú acá. No, quiero despedir a Ignacio, decirle que lo felicitamos por una iniciativa que nos ha parecido apasionante. Tu apellido es vasco, obviamente, ¿no? Parece que sí. Sí. Mi abuelo llegó arrancando, ¿no? Mi abuelo llegó arrancando con una maletita, como tanto migrante. Mira la historia de la familia, pues, arrancando la guerra civil en España, ¿no? No, arrancando antes de cuando los iban a mandar a pelear a África. Llega acá y hay guerra civil, la de Balmaceda. ¿Cómo le pasó? ¿Cómo le pasó a tanto? Sí, a tanto inmigrante que arrancan de la guerra y se vienen a meter a